Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Fernández y el día de hoy mi grupo conformado por Karen Rocha, Said Pertus, les expondremos acerca de las leyes de Mendel. Gregor Mendel nace en el año 1822 en Heiserhof, en la República Checa, y muere en el año 1884 en dicha ciudad. En sí, como dato curioso, no se considera a Gregor Mendel principalmente en esa época como un científico, ya que este era en sí un monje agustiniano, que digamos que como de forma jocosa tenía como un pasatiempo especial, era el estudio de sus huertas, sus arvejas, y se le consideraba un naturalista en aquella época. Por lo tanto, en sí, este no sería considerado como un científico hasta principios del siglo XX, y el cual su trabajo será plasmado en una de sus mayores obras, que fueron las leyes de la herencia mendeliana. Ok, pero ¿qué son las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel son un conjunto de principios que explican cómo se heredan las características genotípicas y fenotípicas desde los padres hacia los hijos. En sí existen tres leyes, por así llamarlas, mendelianas, que explican mayormente este tipo de características hereditarias, que son muy plausibles y muy visibilizadas en la mayoría de los seres vivos en general. La primera ley de Mendel, o también conocida ley de la uniformidad, en la cual postula que a la raza pura de una especie, dos homocigotos dominantes con otro individuo de raza pura, dos homocigotos recesivos, la descendencia de la primera generación filial sería fenotípicamente, físicamente y genotípicamente iguales entre sí, la cual daría como resultado un heterocigoto tanto A dominante y A recesivo, tanto de los progenitores. El primer ejemplo que se visualiza es acerca de las semillas y los guisantes. Se visualiza que la semilla verde tiene dos homocigotos dominantes, en este caso serían dos pares de la A mayúscula, el primer par mayúscula, y un homocigoto recesivo, que en este caso sería dos pares de A minúscula, en el cual ocurre un cruce entre estos, lo cual produce que haya un heterocigoto con alelo dominante y con un alelo recesivo. En este caso, de con textura verdosa. Ejemplo que podemos visualizar de las flores blancas y las flores rosadas. Las flores blancas tienen dos homocigotos, son homocigotos recesivos, y las flores rojas o rosadas tendrían un homocigoto dominante. Estas, al juntarse y al haber un cruzamiento, producen un individuo, en este caso una flor de características morfológicas, en este caso serían de pétalos de color rojo, ya que el dominante es en este caso el color rojo, sería el primer A mayúscula, y un gen recesivo sería A minúscula, que correspondería por parte del otro progenitor. Esto cumple con la primera generación de la ley de la uniformidad. Ahora, en base a todo esto está el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett, en el cual los biólogos pueden y se permiten estudiar las probabilidades de que cada individuo tenga un fenotipo determinado, es decir, ya sea de por parte de su alelo materno y o de su alelo paterno. Podemos ejemplificar en este caso un ejemplo clásico del cuadro de Punnett, y es usando dos semillas, tanto una dominante como la recesiva. Para el caso presentado, se encuentra la semilla amarilla, en el cual posee los dos alelos dominantes, pues por este caso son homocigotos dominantes, y las dos semillas en este caso serían los dos alelos recesivos para la arveja o el guisante verde. Estas, al un cruzamiento, ocurre que su próxima generación filial recibe un alelo dominante y un alelo recesivo, por el cual el alelo dominante se posiciona en mayor medida sobre el recesivo, y el resultado sería un guisante de una tonalidad amarilla, usando un A como alelo dominante y A minúscula como un alelo recesivo. También se pueden visualizar los usos que se dan para la primera ley de Mendel, que sería para estudios investigativos genotípicos, fenotípicos,
estudio para tratamientos y enfermedades y sobre todo para el progreso de las ciencias. Ahora les dejo con mi compañera Karen para explicándole la segunda ley de Mendel. Muchas gracias por su atención. Después que Mendel realizó el primer experimento de la ley de la uniformidad, se preguntó qué pasaría si ahora se cruzan las nuevas habichuelas ya obtenidas. Y aquí es donde viene la segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación independiente de los caracteres. La segunda ley de Mendel establece que durante la formación de los gametos, los dos alelos que determinan un rasgo se separan, o sea, se segregan de manera independiente, de modo que cada gameto recibe solo uno de ellos. Esto significa que un organismo tiene dos copias de cada gen, o sea, una de la madre y otra del padre. Pero cuando forman sus gametos, que son los óvulos o espermatozoides, solo pasa una copia al hijo. Luego, en la fecundación, los gametos se combinan nuevamente y la descendencia recibe un alelo de cada progenitor, determinando su genotipo o su fenotipo. Los nuevos genotipos de las habichuelas que se obtuvieron en la primera generación fueron heterocigoto, es decir, una letra mayúscula y una letra minúscula. Recordando que salieron de color amarillo porque había un alelo dominante. Entonces, ¿cuál sería el fenotipo de las nuevas habichuelas obtenidas? O sea, ¿cuál sería su color? Lo que vamos a hacer primero es que usaremos el cuadro de Punney. Luego vamos a poner los alelos de las habichuelas, ¿verdad? En estas posiciones. Una A mayúscula con una A minúscula. Una mayúscula con una A minúscula. Y vamos a proceder a cruzarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es cruzar esta A mayúscula con esta A mayúscula y la colocamos en el primer recuadro. A mayúscula con A mayúscula. Luego cruzamos esta con esta, tenemos A mayúscula con una A minúscula. Luego vamos a hacer lo mismo, este con este. Primero debemos poner el alelo dominante, o sea, la letra mayúscula. A mayúscula con A minúscula y luego cruzamos este con este y tenemos A minúscula con A minúscula. Ahora vemos qué genotipos se han formado aquí en el cuadro de Punney. Nos preguntamos, ¿cuántos homocigotos hay? O sea, que tengan ambos alelos dominantes. Dos letras mayúsculas. Entonces vemos que solo tenemos uno, porque tenemos dos letras mayúsculas. Tenemos aquí uno. Ahora, ¿cuántos heterocigotos hay? O sea, que tengan una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿verdad? Es decir, un alelo dominante y un alelo de recesivo. Y vemos que heterocigotos vamos a tener una y dos. Entonces vamos a tener dos heterocigotos. ¿Y cuántos homocigotos recesivos salieron? O sea, que tienen alelos recesivos, ambos con letra minúscula. Y vemos que alelo recesivo, vemos que solamente obtuvimos uno. Y estos fueron los genotipos formados en la segunda ley de Mendel. Ahora vamos con el fenotipo de cuántas habichuelas salieron amarillas en este cruce. Recordando que al ser amarillas sí hay un alelo dominante, es decir, una letra mayúscula. Entonces, vemos que habichuelas amarillas que salieron en este cruce hay 1, 2 y 3, porque tienen un alelo dominante. Entonces salieron 3 habichuelas amarillas. ¿Y cuántas habichuelas verdes salieron? Pues aquí vemos que solamente salieron una. ¿Por qué? Salió una porque vemos que ambos alelos son recesivos. Y por eso hace presente ese color, porque necesitamos que ambos alelos
sean recesivos. Entonces, la proporción fenotípica de la segunda ley de Mendel es 3 de 1, porque 3 habichuelas salieron amarillas y una salió color verde. Entonces esa proporción es 3 habichuelas sobre una verde. Concluimos que a pesar de las semillas iniciales que fueron de color amarillo, estos lograron formar una habichuela verde. Porque aunque no estuvo presente el color en las habichuelas padres, estos tenían información para poder producirlo, claro, que en menor proporción. Con esta segunda ley de Mendel se genera el siguiente enunciado. Los hereditarios son entidades definidas que pueden segregarse durante la formación de las células sexuales. Tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente. Mendel nos habla con esta ley que hay rasgos heredados de manera independiente unos de otros. Estos rasgos no siguen un patrón específico, por lo tanto se conoce o concluimos con esta ley que son más variables al momento de la herencia. Para demostrar esto, Mendel no solamente utilizó las dos chinchetas, la amarilla y la verde, sino que también añadió dos variables, la lisa y la rugosa, y esto lo vamos a ver más específico en el cuadro de Punnett. Esta ley se cumple con genes que se encuentran en diferentes cromosomas o en el mismo pero muy separado entre sí. En este cuadro de Punnett vamos a identificar la parte amarilla con la letra A mayúscula y la parte verde con A minúscula. Y la piel lisa la vamos a identificar con una B mayúscula y la piel rugosa con una B minúscula. Todos estos datos los vamos a entrelazar entre sí y vamos a ver los siguientes resultados. En este cuadro vemos que tenemos 12 datos amarillos. De esos 12, 9 son en piel lisa y 3 son piel rugosa. Y solamente tenemos 4 datos verdes, en las que 3 son lisas y una es con piel rugosa.